Bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de aplicación de la amortización de tipo técnico que ya hemos visto otras veces, que consiste en amortizar según el uso que le damos a un determinado bien, como puede ser kilómetros en el caso de un coche o horas en el caso de una máquina. Pero lo que vamos a hacer en este caso es ver cómo haríamos ese tipo de amortización en el caso de que hubiese una variación en el rendimiento de dicha máquina o dicha instalación. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo, en el cual partimos de este dato que nos dan, en el que nos dicen que la vida útil estimada de esa máquina o de esa instalación es de 50.000 horas. Y lo que sucede es que al cabo de un determinado número de horas va disminuyendo el rendimiento, de tal forma que sabemos que cuando se ha usado durante 10 horas el rendimiento es perfecto, es el 100%, pero por ejemplo en el siguiente tramo hasta las 20 horas ya disminuye el rendimiento al 80% y continúa así hasta que llegamos a utilizarla durante 80 horas, en las cuales el rendimiento disminuye al 60%. Con lo cual, lo que hacemos en este caso, nos apoyamos en otra columna y mediante la función contar puntos sí de Excel, lo que hacemos es ver cuántos tramos hay y cuánto se repite cada tramo. En este caso vemos que el primer tramo del 100% se repite solo una vez y el tramo del 80% se repite 6 veces, y luego tendríamos otro tramo que es el tramo del 60%, rendimiento 60%, a partir de la hora 80 hasta la 100, y este tramo se repite 3 veces. Bien, estos datos son los que tenemos, y por otro lado nos dicen que iniciamos una orden de fabricación que llamamos la orden 1, pero esta orden se inicia a partir de cuando la máquina o la instalación lleva funcionando 9.800 horas. Y lo que hacemos es utilizar 100 horas para fabricar esta orden número 1, fabricamos 1.500 unidades y por otra parte conocemos el dato del coste histórico de esta instalación o de esta máquina, que costó 1,5 millones de euros y su valor residual de 350.000. Pues bien, con estos datos lo que haríamos sería hacer un cuadro de este tipo, en el cual tenemos por un lado esos tramos de vida útil que, como hemos visto, son 3 tramos, por lo tanto también con funciones condicionales ponemos en la tabla estos 3 tramos. Bueno, no detallo, como digo otras veces, el tema de las funciones en Excel, ya que el objeto de este curso no es Excel, sino es simplemente la aplicación de Excel para temas de costes y presupuestos. Y bueno, pues seguramente se podrá hacer de varias formas este tipo de tablas. Bien, entonces por otro lado lo que hacemos es poner el tanto por ciento que representa cada tramo de rendimiento. Esta sería en esta segunda columna, y por otra parte en una tercera columna lo que ponemos son las horas máquina efectivas de cada tramo, ¿no? Con lo cual, si el primer tramo representa el 10%, ya que solo se da en las 10 primeras horas, es el 10% del total de esas 100 horas, pues lógicamente las horas efectivas van a ser 50.000 por ese 10%. En el segundo tramo, como representa el 60% de esas 100 horas, es decir, se repite 6 veces, por eso lo que conocemos o lo que decimos como que son las horas de máquina efectivas son 30.000. Y en tercer lugar, el tercer tramo, ese tramo del 60% que se repite 3 veces, representaría en horas máquina efectivas 15.000. Bien, entonces para ello tenemos estas definiciones, ¿no? La primera definición que extraemos pues es que la hora de máquina efectiva es ese valor total de esas horas de vida útil estimada de esa máquina, de esa instalación, multiplicado por el tanto por ciento que representa cada tramo de coeficientes de rendimiento. Y luego
en otra columna lo que hacemos es poner esos coeficientes de rendimiento que ya conocemos, ¿no? Esto nos apoyamos en la fórmula si.error, mezclada con la función késimo y la función frecuencia, y de esta forma conseguimos extraer ese coeficiente de rendimiento de cada uno de esos tramos, que ya sabemos que el primero es el 100%, el segundo en este caso el 80% y el tercero sería el 60%. De tal forma que, como vemos, tenemos construida la tabla de tal forma que si cambiara alguno de esos tramos, es decir, vamos a imaginar que en el último tramo de horas bajara ese rendimiento al 50%, pues ya no tendríamos 3 tramos, sino que tendríamos 4 tramos y automáticamente la tabla nos cambiaría. Pero bueno, vamos a seguir con ese ejemplo de esos 3 tramos y vamos a ver ahora estos conceptos que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo calcularíamos el coste de amortización de la orden 1 en conjunto? Pues sería simplemente multiplicar esas horas homogéneas por ese coste de amortización por hora máquina homogénea, pero previamente debemos de calcular lo que denominamos el coste de amortización por hora máquina homogénea, que esto lo tenemos aquí y que esto es el resultado de esta fórmula que tenemos aquí. Consiste simplemente en ver cuál es el valor de coste histórico de esa máquina menos ese valor residual. Esto es lo que hacemos normalmente cuando hacemos la fórmula para calcular las cuotas de amortización, es decir, el coste de adquisición, el precio de adquisición, le restamos ese valor residual y eso lo dividimos, como vemos aquí, entre el total de horas máquina homogéneas, que la tenemos en la celda J22, y eso nos da este valor que denominamos coste de amortización por horas máquina homogénea. Bien, ese es el valor que tenemos, y por otro lado lo que vamos a calcular ya dentro de lo que es esa orden de fabricación, que como hemos visto empieza en el inicio, se da cuando la máquina lleva 9.800 horas, lo que tenemos que hacer es calcular realmente dónde cae ese tramo de 9.800 horas. Y como vemos, si esa orden se inicia cuando la máquina lleva 9.800 horas, aquí lo que vemos es que ese tramo caería en el segundo tramo, ¿no? El inicio de esa orden de fabricación caería en este segundo tramo, y el segundo tramo realmente ya estamos trabajando al 80%, no estamos trabajando al 100%. Por lo tanto, lo que tenemos que decir que esas 100 horas ya no sería el 100%, sino que en horas homogéneas la orden 1, al empezar a trabajar en el segundo tramo y terminar también en ese segundo tramo, porque son 100 horas las que trabajamos, pues lo que sucede es que las horas homogéneas de esa orden 1 no son 100 horas, sino que serían 80 horas. Bien, esto también lo resolvemos con la función buscar v unido con la función coincidir, para ver realmente en qué tramo cae esa orden de fabricación que empieza, como decimos, a partir de las 9.800 horas de trabajo de esa máquina o de esa instalación. De tal forma que el coste de amortización de esa orden 1 en total, lo que hacemos es aplicar esta fórmula, que es multiplicar las horas homogéneas, que son estas que tenemos aquí, estas 80 horas, como vemos, por ese coste de amortización por hora de máquina homogénea, es decir, las 80 horas, no las 100, porque estamos trabajando en el tramo del 80%, multiplicada por 30,26, que es el coste de amortización por hora de máquina homogénea. Y entonces, de esta forma, calculamos el coste unitario a imputar de esa orden 1, que es lo que nos piden en este ejercicio, y el coste unitario a imputar de esa orden 1, lo que hacemos es simplemente dividir ese coste de amortización que acabamos de calcular, total de esa orden 1, entre el número de unidades fabricadas de esa orden 1, que en este caso nos dice el ejercicio que son 1.500 unidades, ¿no? Por lo tanto, el coste unitario de esa orden 1 a imputar es, repetimos, ese coste total entre el número de unidades que fabricamos concretamente de esa orden número 1. Bien, y luego tendríamos otros dos conceptos que podríamos hacer en la tabla anterior, que sería el llamado coste de amortización por tramos. Aquí hemos calculado un coste de amortización total,
y ahora podemos calcular un coste de amortización por tramos, que sería simplemente multiplicar a las horas homogéneas de cada tramo, las multiplicamos por ese coste de amortización por hora máquina homogénea que acabamos de calcular de 30,26. Entonces esto lo tenemos aquí en esta columna. Decimos el coste de amortización por tramos consiste en multiplicar a las horas de máquina homogéneas de cada tramo de fabricación en función de ese coeficiente de rendimiento, lo multiplicamos cada uno de ellos por esas 30,26, que es ese coste unitario de amortización por hora de máquina homogénea, y así tendremos este coste de amortización por tramos de esta máquina para cada uno de los tramos, si queremos ese dato también, y vemos, bueno, sumando todo nos da 1.150.000. Y por otro lado tenemos por último otro concepto, que es el coste de amortización por hora efectiva, que consiste en dividir este coste de amortización por tramos que acabamos de calcular, lo dividimos entre las horas efectivas, y sería esta última columna de aquí. Entonces repetimos que este dato que denominamos coste de amortización por hora efectiva consiste en dividir el coste de amortización por tramos, por cada uno de los tramos, lo dividido entre las horas de máquina efectivas de 5.000. Y bueno, lo que vemos en este dato, lógicamente en el primer tramo que estamos trabajando al 100%, si coincide ese coste de amortización por hora efectiva, coincide con ese coste de amortización por hora homogénea. Lógicamente al trabajar al 100% no hay disminución de rendimientos, pero lo que vemos es que en el resto de los tramos, es decir, cuando trabajamos con un coeficiente menor del 100%, en este caso en el segundo tramo el 80%, pues lo que llamamos este coste de amortización por hora efectiva es menor que ese coste de amortización por hora homogénea. Aquí es el mismo para todos los tramos porque lo hemos homogeneizado, pero en el caso de que disminuya el rendimiento, ese coste de amortización por hora efectiva va a ser menor que el coste de amortización por hora homogénea, ya que estamos trabajando con un rendimiento menor del 100%. Así que bueno, esto es una forma que tenemos de calcular estos datos, estos conceptos en una tabla cuando tenemos distintos coeficientes de rendimiento aplicados al método de amortización técnica que denominamos por uso de un determinado bien, de una determinada máquina o de una determinada instalación. Aquí lo dejamos y en una segunda parte veremos cómo afectaría otra segunda orden de fabricación o alguna mejora que hagamos en esa instalación. Así que espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos, próximos supuestos de nuestro canal, costes y presupuestos. Un saludo y hasta pronto.